A través de los dones operativos nos activamos en el servicio. A través de los dones ministeriales nos activamos en temas de vocación, en temas de llamado, pero también en temas de elección. En lo que se conoce como las oficinas ministeriales. La oficina apostólica, profética, la oficina pastoral, evangelística, la oficina del maestro. Pero cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, hay un plus, hay un factor diferencial que le distingue de los otros dones. ¿Y cómo se llama ese plus? Diga conmigo, la manifestación. A ver, dígale al que está al lado suyo, la manifestación. Es a través de los dones que se manifiesta el Espíritu Santo. Algunos se preguntarán, pastor, ¿por qué el Espíritu Santo no se manifiesta a través mío? Porque te faltan los dones. Porque la palabra dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, número 1. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahí van 2 dones. Versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Cuántos dones van? 3. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuántos van? 4. Versículo 10. A otro el hacer milagros. Ahí van 6. A otro profecía, 7. A otro discernimiento de espíritus. ¿Cuánto llevamos? 8. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por su palabra? Quiero hacerle una pregunta. De los dones del Espíritu Santo, que son 9 en total, ¿cuánto les gustaría tener a usted? A ver, pregúntale al que está al lado suyo, dígale, ¿cuánto le gustaría tener? Ahora hágale otra pregunta. Dígale, no me vaya a responder románticamente. Dígale, respóndame realistamente. De los 9 dones del Espíritu, ¿cuáles ya tiene? A ver, ¿cuáles ya tiene de los 9 dones del Espíritu? Algunos dirán, pastor, no tengo ninguno, la verdad. Me gustan algunos, pero no tengo ninguno. ¿Sí? No tengo. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo un don? Dígale al que está al lado suyo, porque hay manifestación. Dígale, no se complique, no se ponga a racionalizar, no se ponga a romantizar estos temas. No, yo sé que tengo un don porque hay manifestación. Se manifiesta el Espíritu Santo, ocurre lo sobrenatural, porque a través de ese don usted no solo predica de algo, sino que lo demuestra. ¿Aló? Hay una demostración, hay una manifestación. Cuando usted fluye en ese don, se mueve la mano de Dios y ocurren cosas impresionantes, cosas gloriosas, porque allí se da la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, algunos dirán, pastor, la verdad no tengo ninguno. Otros dirán, tengo alguno, pero lo tengo ahí como chatarreado, ¿sí? Como que está estancado, como que se quedó obsoleto o se atrofió, o lo tengo bajitico de aceite. En algún tiempo tuve aceite en el don, pero hoy en día hay como manteca. Eso ya está, es como una melcocha ahí, ya un aceite viejo. En una ocasión un profeta le dijo a alguien, tú tienes unción, pero la tienes vieja. Y ya es una unción rancia, una unción melcochuda. Dígale al que está al lado suyo, eso ya es un aceite ahí tirando a manteca, hermano. Entonces hay personas que pueden decir, tengo el don, pero el nivel de unción lo tengo grave, lo tengo fallo, o tengo el don, pero lo descuidé, lo guardé en el cuarto de San Alejo. Bueno, lo importante es que al que no tiene dones, hoy el Espíritu Santo se los da. Y a los que tienen, pero los tenían bajitos de unción o los tenían fallos, hoy el Espíritu Santo se los activa. Porque recuerde que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo,
aviva el don de Dios que hay en ti. Dile al que está al lado tuyo, métale fuego al don. Dígale, métale unción al don. Amén. Dígale que arda bajo el fuego ese don que el Espíritu Santo le ha entregado. Bueno, cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, vemos en este versículo que se usa la palabra carismata, hermano, para hablar de los dones del Espíritu Santo. En el versículo 9, para referirse a ellos, el apóstol Pablo usa la palabra griega carismata. Los carismata. Mire que los dones ministeriales son los dones doma. Los dones operativos son los dones carisma. Pero cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, en el original griego aparecen como carismata. De ahí viene la palabra carismático. Carismático. ¿Y qué se traduce? La palabra carismata se traduce como dotación espiritual y sobrenatural. Mire lo que significa etimológicamente en el original la palabra don, hablando de los dones del Espíritu Santo. Sí significa, se traduce como dotación espiritual y sobrenatural. Dile al que está al lado tuyo, los dones no los consigues en el mall, no los consigues en la tienda, no los consigues en el supermercado, no los consigues en plataformas de ventas en línea. Los dones no te los da una organización religiosa. Los dones no te los da un instituto bíblico. Los dones no te los da un seminario teológico o una universidad teológica. Los dones te los da exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. Pero mira, pero los dones tienen algo poderoso, y es que los dones hacen o te habilitan o te activan para que tú comiences a desarrollar un liderazgo sobrenatural. ¿Cuántos quieren desarrollar un liderazgo sobrenatural? ¿Cuántos quieren tener la dotación espiritual y sobrenatural de los dones del Espíritu Santo? Vamos, denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Dáselo. Dáselo. Ahora, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, mire la persona que está al lado, dígale, hay 9 dones del Espíritu Santo. 9 dones del Espíritu Santo. Y por medio de estos 9 dones es que se mueve lo sobrenatural en la iglesia. Le hago una pregunta. Si en una iglesia los dones brillan por su ausencia, ¿se mueve lo sobrenatural en la iglesia? No. Hay un liderazgo común y silvestre, naturalito, sencillito. Porque no están los dones. Porque no hay un interés en los dones. Porque no se le ha dado la importancia que se le debe dar a los dones espirituales. Pero ahora imagínese que la iglesia sea una iglesia que fluya en los 9 dones del Espíritu Santo. Wow. Dile al que está al lado, el mover sobrenatural sería tremendo. Hay iglesias donde yo he ido que usted ve que las aguas están quietas, pero hay iglesias donde usted ve que las aguas están en movimiento. Dígale al que está al lado, en esta casa no somos un estanque de aguas reposadas. Dígale, en esta casa somos un río del Espíritu Santo. Diga conmigo, aquí se mueven las aguas del Espíritu. Vamos, denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Dáselo. Dáselo. Diga conmigo, aquí se mueven las aguas. Vamos, dígale que está al lado. Aquí se mueven las aguas. El Espíritu Santo ha levantado esta iglesia, este ministerio y esta casa para que se muevan las aguas. Y esta iglesia tiene que tener un plus. Tiene que tener un rango distintivo, un factor diferencial que le distinga de las cientos de iglesias que hay en Pasto. Damos gloria a Dios por todas las iglesias cristianas que hay en Pasto. Pero dígale al que está al lado suyo, ellos tienen, dígale, ellos tienen una marca, un mover, algo les distingue. Pero dígale al que está al lado suyo, en esta casa se va a mover algo
diferente, que va a marcar un plus, que le va a dar identidad a esta casa. Vamos, levante sus manos en el nombre de Jesús, porque yo profetizo que esta casa, que este ministerio Vida Nueva Internacional no es una mala réplica de ningún otro ministerio, sino que yo profetizo que esta iglesia entra en la estatura profética de la experiencia sobrenatural de Moisés. Porque cuando Moisés fue a lo alto del monte Sinaí, Moisés tuvo una experiencia sobrenatural. Dios le abrió los cielos y se los mostró, le reveló los cielos. Y cuando Moisés estaba en este éxtasis sobrenatural, él vio la Jerusalén del cielo, él vio la Jerusalén celestial, que esa es la verdadera, no la que está en Jerusalén. Esa es la verdadera, la celestial. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo: Moisés, lo que te mostré en el monte, lo que te mostré en el cielo, me lo vas a construir en la tierra y no le vas a cambiar nada. Vamos, levante sus manos en el nombre de Jesús, porque yo profetizo que los pastores Chamorro, yo profetizo que el equipo ministerial de esta casa, yo profetizo que los líderes de esta casa, yo profetizo que la membresía, que los miembros de esta iglesia van a levantar algo sobrenatural en Pasto. Una unción nunca vista en Pasto se va a mover en esta casa. Milagros que nunca ocurrieron en Pasto van a comenzar a ocurrir a través de este ministerio. Oh, dígale al que está al lado tuyo: hay un movimiento de aguas, hay un movimiento del Espíritu, hay un movimiento de gloria diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No estamos diciendo que en lo que fluye en otras iglesias está mal, no, pero ellos fluyen en lo que Dios diseñó que ellos fluyeran. Pero diga conmigo: aquí se mueven unas aguas diferentes. ¿Lo puedes creer? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Dile: los ríos de Dios se mueven. Vuelva a decirle al que está al lado suyo: no somos un estanque. Dígale: somos un río. ¿Somos un qué? Río. ¿Somos un qué? Río. ¿Somos un qué? Río. ¿Somos un qué? Río. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Déselo. Déselo, dele. Vamos, denle ese aplauso, déselo con fuerza. Somos un río. Somos un río, hermano. Somos un río. Entonces, mis amados, cuando nosotros hablamos de los 9 dones del Espíritu Santo, es a través de ellos que ocurre lo sobrenatural, que fluye lo sobrenatural. Y cuando hablamos de la manifestación que aparece en el versículo 7, cuando dice: a cada uno les da la manifestación, esa palabra manifestación en el texto original griego aparece como paneró. Paneró. Y mire cómo se traduce. Se traduce como visibilizarse o hacerse visible. La palabra manifestación, paneró, se traduce como visibilizarse o hacerse visible. A ver, míreme acá, por favor. Míreme acá. Nosotros tenemos que entender que el evangelio no solo se comunica oral y verbalmente. El evangelio hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra que el evangelio es real? A través de los dones, a través de la manifestación del Espíritu. Porque a través de la manifestación del Espíritu es que nosotros visibilizamos y hacemos visible a la gente que lo que predicamos no es carreta ni teoría, sino que es real. ¿Aló? La palabra manifestarse o manifestación se traduce también como salir a la luz. Diga conmigo: salir a la luz. También se traduce como expresión. El poder sobrenatural de Dios se expresa a través de los dones. Exhibirse, mostrar, darse a conocer. Darse a conocer. Entonces mire la importancia de los dones.
porque es a través de los dones que se da la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren los dones en esta noche? Levanten la mano y diga: yo quiero los dones del Espíritu Santo. Vamos, dale ese aplauso, dáselo. Y mire, hermano, cada vez que uno de los 9 dones del Espíritu Santo entra en operación, ocurren señales que revelan que allí se está moviendo con poder el Espíritu Santo. Hay señales que están acompañando ese mover del Espíritu Santo, acompañado por señales, maravillas, prodigios, milagros, sanidades. La predicación del Evangelio de Jesucristo va a ser acompañada de lo sobrenatural. Mire, hay gente que no va a creer a punta de sermones. Está tan incrédula que ellos van a creer cuando vean la gloria de Dios. Dígale al que está al lado suyo: para los que no creen con la predicación, están los milagros, están las sanidades, están los prodigios, están las señales, están las maravillas, están lo sobrenatural. Y si nosotros queremos fluir en lo sobrenatural, ¿qué necesitamos? Dígale al que está al lado suyo: los dones del Espíritu. Vamos, levante su mano derecha y comience a batirla y diga: yo necesito los dones del Espíritu. Diga: yo anhelo los dones del Espíritu. Diga: yo tengo hambre de los dones del Espíritu. Diga: tengo expectación profética de los dones del Espíritu Santo. Dale ese aplauso al Señor. Dáselo. Ahora, cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, dígale al que está al lado: hay 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo hay? 9 dones. ¿Cuántos dones? 9 dones. Vayamos con el primer don. El primer don se llama el don de palabra de sabiduría. Ese es el primer don del Espíritu. Palabra de sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y se le dará. Cuando nosotros hablamos de la palabra de sabiduría, la palabra de sabiduría se refiere exclusivamente a la sabiduría humana, porque hay diferentes tipos de sabiduría. Hay gente sabia en temas técnicos, en temas de ingeniería, en temas de leyes, en temas de asuntos humanos. Pero cuando hablamos de la palabra de sabiduría, estamos hablando de una sabiduría divina, de una sabiduría que viene de lo alto, que viene del Espíritu, de una sabiduría celestial, sobrenatural, que va por encima de lo natural. Y a este rango pertenece la inteligencia del Espíritu, la inteligencia espiritual, que no es más que la inteligencia dada por el Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta a los que están aquí: ¿cuántos quieren tener la inteligencia del Espíritu Santo? Cuando la Biblia habla de la inteligencia espiritual, está hablando de que el Espíritu Santo es muy inteligente. Recuerde que el Espíritu Santo es persona, es una persona, es Dios. Pero el Espíritu Santo es una persona, se revela como persona. ¿Y por qué decimos que el Espíritu Santo es persona? Se manifiesta como una persona. Porque el Espíritu Santo, en la Escritura, vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto. Dígale al que está: el Espíritu Santo tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene emoción y el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero quédese conmigo con el intelecto. Diga conmigo: intelecto. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo es muy inteligente. En los asuntos divinos, celestiales, sobrenaturales, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo, la inteligencia espiritual. ¿Dónde están los emprendedores? Arriba la mano. ¿Dónde están los comerciantes? Arriba la mano. ¿Dónde están los empresarios? Arriba la mano. ¿Dónde están los que dicen: soy un rey, Dios me levantó como rey? Arriba la mano. Los reyes y sacerdotes. Dice la palabra. Arriba la mano la gente que dice: pastor, yo siento que Dios me diseñó para entregarme mucho dinero. Arriba la mano. Sí. Gloria a Dios. Mira, ¿te imaginas que nosotros para emprender
¿Te imaginas que nosotros, para hacer negocios, para hacer empresa, para desarrollar la profesión, tuviésemos la inteligencia del Espíritu Santo? Dígale al que te lo dice, no perderíamos en los negocios. Yo recuerdo una ocasión, iba a hacer un negocio. Estaba vendiendo una bodega que tenía y me estaban entregando una camioneta en parte de pago en ese negocio. Y me gustó la camioneta, pero no era tan sencilla de vender. Y entonces yo le dije, Espíritu Santo, dame sabiduría, ¿qué hago en este negocio? Y yo me acosté a dormir, hermano. Y cuando me acosté a dormir tuve un sueño. Y en el sueño yo vi la camioneta, pero vi que el motor de la camioneta estaba lleno de gusanos. ¿Qué me estaba diciendo el Espíritu Santo? Ese animal viene envenenado. Ahí hay gato encerrado. Lo quieren tumbar. Le quieren meter un gallo tapado. ¿Aló? Para hacer un negocio, el Espíritu Santo me estaba dando ¿qué? Sabiduría. ¿Y cómo me la estaba dando? A través de un sueño, para que yo pudiese tomar una decisión correcta. Vamos, levante sus manos al cielo y dígale, Espíritu Santo, dame palabra de sabiduría. Yo profetizo que se levantan emprendedores, se levantan comerciantes, se levantan empresarios, se levantan agricultores, se levanta gente de gobierno, se levanta gente de empresa, grandes profesionales, pero van a tener un plus, un factor que los distingue de los demás, y se llama la palabra de sabiduría. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. ¿Cuántos quieren palabra de sabiduría? ¿Dónde están los solteros? Necesitan palabra de sabiduría. Las solteras, palabra de sabiduría. El término palabra de sabiduría aparece en el original como logos sofía. Así aparece en el texto original. Logos, palabra, sofía, sabiduría. De ahí viene la palabra filosofía, los sabios. A los filósofos griegos los llamaron los sabios. Los sabios. Pero aquí no estamos hablando de una sabiduría humana. Estamos hablando de una sabiduría celestial, espiritual, sobrenatural, donde la mente del Espíritu Santo se conecta con nuestra mente y la inteligencia del Espíritu Santo fluye a través de nosotros. Y la palabra logosofía se traduce como el arte de usar la sabiduría. Sabiduría divina aplicada a lo humano. Desarrollar inteligencia suprema, espíritu superior. ¿Cuántos quieren tener un espíritu superior? ¿Qué dijeron los sátrapas de Daniel? Dijeron que en Daniel había un espíritu superior. Vamos, levanta tus manos, porque yo declaro que en cualquier contexto tú serás el Daniel de ese lugar. Porque la gente te reconocerá como alguien que tiene un espíritu superior, una inteligencia superior, una sabiduría superior. Hay alguien que lo pueda creer y diga, esa palabra es para mí. Yo creo esa palabra. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Se traduce como el arte de interpretar sueños, dar consejos sabios. Mire qué lindo. Pastor, ¿para qué me sirve el don de palabra de sabiduría? Para darle a la gente consejos sabios. Yo le voy a decir algo con mucho respeto. Yo me diferencio mucho de mi esposa. Mi esposa tiene la capacidad de sentarse a hablar con alguien 4 o 5 horas y escucharlo. Yo no tengo esa capacidad. Sí. Yo escucho con mucho amor y de verdad que coloco mi mayor esfuerzo, hermano. Alguien me dijo, pastor, ¿usted va a atender con seriedad? Yo dije, no, porque no es mi don. ¿Sí? No es mi don, no es mi fortaleza sentarme a dar consejos o escuchar a una persona durante 4 o 5 horas. Yo soy sanguíneo y al sanguíneo le dura la atención 10, 15 minutos, hermano. Pero lo que sí le digo es que cuando escucho a la persona, así no lo escuche tanto tiempo, el Espíritu Santo me da una palabra de sabiduría. Y cuando le suelto el código, dígale al que está al lado suyo, hágale caso al profeta. Porque ahí está el Espíritu Santo
dándome un consejo sabio para esa persona. Ahora le voy a decir algo. ¿Cuál es el éxito de las consejerías? Tóquele el hombro al que está al lado suyo, dígale: el éxito de las consejerías es hacer caso. ¿Aló? Si usted va a buscar terapia de pareja, haga caso. Si usted va a buscar un asesor financiero, haga caso. Si usted va a buscar consejo de un profeta, dígale al que está al lado suyo: haga caso. Dígale, si usted le pide consejería a los pastores, dígale: haga caso. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted le está pidiendo en la oración al Señor: Señor, dame sabiduría, y el Señor le dice lo que usted tiene que hacer y no hace caso, dígale: haga caso, hermano. El arte de interpretar sueños. El coordinador ministerial que yo tenía antes, Jairo, me decía: Jairo, el apóstol es particular, porque él no le invierte tanto tiempo a escuchar a la gente, pero cuando la gente está hablando, antes de que le cuente la chorrera que tiene en su alma y en su cabeza, ya el Espíritu Santo le está mostrando lo que la persona va a hablar con él. Y eso tiene que ver no solo con la palabra de sabiduría, sino también con la palabra de ciencia. Dígale al que está al lado suyo: ya vamos para allá. El arte de interpretar sueños, dar siempre consejos ¿qué? Sabios. ¿Cuántos quieren dar consejos sabios? Wow, yo estoy viendo gente que va a ser enriquecida a través de consejos sabios. Porque Dios te va a hacer conexiones de oro y diamante. Dios te va a conectar con gente de mucho dinero. De mucho dinero. Mucho dinero. Pero no saben en qué invertir, no saben en qué hacer negocios. Pero a causa de tu sabiduría te van a confiar gran capital para trabajar. ¿Hay alguien que quiera esa palabra en el nombre del Señor? Denle ese aplauso al Señor. Diga: yo la creo en el nombre del Señor. Escuche esto: palabra de sabiduría, más que saber, es la habilidad de tomar las mejores decisiones y hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Hay un testimonio, hermano, hoy un testimonio glorioso de un miembro aquí de la iglesia, hermano. Estábamos compartiendo en su oficina. Estábamos allí compartiendo. Y entonces yo le dije: ¿tú quieres escuchar al profeta? ¿O quieres escuchar a un maestro? No, al profeta. Listo, te va a hablar el profeta. Y primero le amarré los perros adelante. Y le dije: mire, ¿recuerda lo de Natán, lo de Natán con David? Cuando Natán tuvo que hablarle fuerte a David, pero necesitaba hablarle fuerte. Y comencé a preparar, hermano, la plataforma. Y cuando ya estaba listo, hermano, ¡prá!, le lancé el código. Solté la palabra, hermano. Solté la palabra. Y yo salí, fui a hacer una cuestión allí con los pastores. Y cuando volví, hermano, el varón caminó sobre la palabra. Caminó sobre la palabra. Y el consejo que se le había dado lo aplicó en cuestión de minutos, hermano. ¿Cuántos están aquí? Díganle al que está al lado: ahí hay sabiduría. Porque cuando una persona es sabia, le hace caso al Espíritu Santo. Toma las mejores decisiones. La palabra sabiduría, escuche esto, logosofía, se traduce como oído fino. ¿Cómo se traduce? Oído fino. Oído fino. Oído fino a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener un oído fino a la voz del Espíritu Santo? Y aquí le adelanto algo. Si usted dice: pastor, yo siento que Dios me llamó o me está entregando un doma ministerial como profeta, yo siento que Dios me quiere levantar como profeta. Uno de los dones que deben tener los profetas es el don de la palabra de sabiduría. Porque un profeta, más que una boca, es un oído. Y tiene que aprender a ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo, a escuchar al Espíritu Santo. Oído fino. También se traduce como prudencia. Prudencia devota y apropiada. Cuando una persona tiene palabra de sabiduría,
La sabiduría no solo está en la boca para aconsejar a otros, sino que la sabiduría está en su conducta, en su estilo de vida. Su carácter refleja sabiduría. Su testimonio refleja sabiduría. ¿Cuántos están aquí? Mire, hermano, Dios ha trabajado algo en mí, y es que Dios me coloca muchos empresarios en el camino. Muchos empresarios, comerciantes, gente de negocios, grandes políticos. Muchos senadores son amigos míos, artistas famosos, gente de mucho dinero. Y Dios me ha dado conexiones en muchos países. Pero ¿sabe qué me ha bendecido mucho? Que estas personas me buscan para que les dé un consejo. Me invitan a sus casas, me invitan a otros países, porque quieren sentarse con el varón de Dios para escuchar un consejo sabio. Pero el varón de Dios tiene algo. El varón de Dios, aunque está cerca de un empresario, de alguien muy importante, el varón de Dios es prudente en su testimonio. Porque no uso los dones para timar las finanzas de la gente. No uso los dones, ni la espiritualidad, ni la unción que Dios me ha dado para ver qué le logro sacar económicamente a una persona. Yo no fluyo en esa dimensión. Porque cuando hay avaricia en el corazón, Dios no te va a colocar empresarios, te los va a quitar del camino para que no los dañes. Amén. Dile al que te lo digo, pero cuando tu corazón está sano, cuando tienes sanas motivaciones, Dios siempre te va a colocar en el camino reyes para que tú seas profeta y consejero de ellos. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Vamos, dáselo. ¿Dónde están aquellos que quieren tener palabra de sabiduría? Pastor, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Inteligencia es saber mucho, sabiduría es tomar las mejores decisiones. Dígale al que está al lado, hay gente que es buena para las matemáticas, pero no es sabia. Dígale, hay gente que tiene mucho conocimiento técnico, pero no es sabio. Dígale al que está al lado, hay gente que tiene mucho conocimiento, ciencia, son muy estudiados, muy ilustres, pero no tienen sabiduría. Porque la sabiduría se revela en tomar las mejores decisiones. Levanta tus manos en el nombre del Señor. El inteligente sabe mucho, pero el sabio decide mejor. Y hoy te llamo sabio. Diga conmigo, soy un sabio. ¿Dónde están las esposas? Diga, mi esposo es sabio. ¿Dónde están los esposos? Diga, mi esposa es sabia. ¿Dónde están los padres? Digan, mis hijos son sabios. ¿Y dónde están los hijos? Digan, mis papás son sabios. Arriba la mano los que reciben la sabiduría como impartición. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. En conclusión, cuando nosotros hablamos de la palabra de sabiduría, escuche esto. La palabra de sabiduría es la revelación por medio de la cual el Espíritu Santo me muestra lo que quiere Dios que yo haga. Vuelvo a repetirlo. Palabra de sabiduría es la revelación por medio de la cual el Espíritu Santo me muestra lo que quiere Dios que yo haga. Eso es tener sabiduría. Vamos, levanta tus manos porque quiero profetizar. Quiero profetizar que Dios te da sabiduría. Yo creo que este es un don precioso que todos deberíamos reclamar. Todos deberíamos reclamar. Los jóvenes deben reclamar este don para rodearse de los mejores amigos. Los solteros deben reclamar este don para elegir la mejor pareja, para hacerle caso a Dios en la pareja que van a tener. Los empresarios, los padres, todos necesitamos el don de la palabra de sabiduría. Vamos, levante sus manos y dígale, Señor, dame la palabra de sabiduría. Vamos, dile, dame el don de palabra de sabiduría. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Declaro que este es un don de la casa. Declaro este don sobre los pastores Chamorro. Pido al Espíritu Santo que les dé el don de la palabra de sabiduría. Dígale al que está al lado, nos faltan 8. Número 2, segundo don.
el don de palabra de ciencia. ¿Cuántos quieren tener el don de palabra de ciencia? Y yo noto que hay personas que confunden el don de palabra de ciencia con el don de palabra de sabiduría. Son dos dones diferentes. Dos dones diferentes. Y una advertencia: no confunda palabra de ciencia con adivinación, porque la adivinación es algo que pertenece al mundo de la mancia, al mundo del ocultismo, de prácticas ocultas, de temas demoníacos. Y hoy en día se han levantado personas con este don. Bueno, dicen que tienen el don de palabra de ciencia, pero parecen más brujos que personas llenas de ciencia de la que da el Espíritu Santo. Y lo digo con mucho respeto. El que le caiga el guante, que se arrepienta. El término palabra de ciencia o de conocimiento aparece en el original como logos genoseos. Mire que palabra de sabiduría es logosofía, pero cuando hablamos de palabra de ciencia es logos genoseos. Y la palabra logos genoseo se deriva de la raíz griega ginosco. Y ginosco se traduce como, mire lo que significa logos genoseo, palabra de sabiduría, de la raíz griega ginosco. Se traduce como conocer datos íntimos de alguien de manera sobrenatural. ¿Han visto ustedes que el pastor Álvaro Gordon tiene palabra de ciencia? ¿Sí lo han visto o no? Porque dice cosas de la persona que nadie se las contó. El Espíritu Santo le mostró el corazón, la vida de esa persona. Yo tengo el don de la palabra de ciencia, pero más enfocado en verle los chuquis a la gente. Poder ver temas de iniquidad, temas de ocultismo, de hechicería, de brujería que le han hecho a la persona. Datos muy íntimos de las personas. Pero cuando una persona tiene la palabra de sabiduría, ginosco, conoce datos íntimos de alguien de manera sobrenatural. Y aquí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque tú y yo no podemos instrumentalizar los datos íntimos que el Espíritu Santo nos muestra de la vida de una persona para tomar al árbol caído y volverlo leña. Dígale al que está al lado suyo: la verdad sin misericordia es crueldad. Porque hay personas que se creen más santos que cualquiera, y entonces dicen: es que yo al que le tenga que decir la verdad en la cara se la digo, duélale a quien le duela. ¿Sí? Si se tiene que ir, que se vaya. No. Dígale al que está al lado suyo, dígale: arranque ese lenguaje de su boca, hermano. Arranque ese lenguaje. Así no habla la gente del Espíritu Santo. Habla diferente, hermano. Habla diferente. Porque cuando Dios te muestra la verdad de una persona, sea buena o sea mala, tienes que ser muy responsable de proteger la dignidad y el valor humano de esa persona, de tratarla con respeto, de tratarla con altura, como un hijo de Dios, como una creación de Dios. Entonces, esos datos íntimos hay que administrarlos con mucha sabiduría. Dígale al que está al lado suyo: si usted quiere tener el don de ciencia, de palabra de ciencia, tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo haga libre del manto del espíritu de Pitón. Usted se imagina una persona que tenga don de palabra de ciencia, que Dios le muestre datos íntimos de las personas y que además de eso sea chismoso. Hermano, ahí se forma radiolenguas, hermano. Número 2, ginosco, logos genoseo, palabra de ciencia, se traduce como conocimiento adquirido a través de experiencias sobrenaturales. Mira, hay cosas que no las vas a aprender en una biblioteca. Hay cosas que no las vas a aprender en las redes sociales. Hay cosas que no las vas a aprender en los libros. A mí me gusta leer. Hay cosas que no las vas a aprender en la academia. Yo soy teólogo. Tengo especialización en teología. Soy diseñador. Que no lo ejercito es otra cosa. Pero ¿sabe algo?
Cuando hablamos de la palabra de ciencia, la palabra de ciencia no se adquiere a través de la academia ni a través del estudio humano. La palabra de ciencia se adquiere a través de experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener palabra de ciencia? Dile al que está al otro lado, prepárate para tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo me las ha enseñado en sueños. Hay cosas que el Espíritu Santo me las ha enseñado en visiones. Hay cosas que el Espíritu Santo me las ha enseñado cuando la voz del Espíritu Santo habla a mi espíritu. Porque hay una comunicación, hay una vida en el Espíritu. Un conocimiento adquirido a través de experiencias sobrenaturales. Número 3, conocimiento. Mire lo lindo, hermano. Ginosco, logos genoseo, palabra de ciencia. Se traduce como conocimiento por intimación, intuición y percepción espiritual. Pastor, ¿cómo hago para tener experiencias con el Espíritu Santo? ¿Cómo hago para tener conocimiento por intimación con el Espíritu Santo? Tienes que usar las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? Diga conmigo, la oración. Comienza a cultivar la vida de oración, porque en la vida de oración el Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa. Comienza a cultivar la vida de ayuno, el ayuno. Dígale al que está al lado, ¿hace cuánto que no ayuna? Dígale al que está al lado, cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna, hermano. Y cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Yo comencé con ayunos de mediodía, luego un ayuno de un día, luego ayunos de 2 días, luego ayunos de 3 días, luego ayunos de una semana, de 15 días. Los científicos, los estudiosos del metabolismo, ¿sabe qué descubrieron? Que el ayuno ayuda a regenerar el cuerpo humano. Así que dígale que está ayunar le sirve mucho para la salud. El cuerpo se autorregenera cuando la persona ayuna. Produce salud, no solo salud espiritual, emocional, sino también física. Dígale al que está al lado suyo, una cosa es el descanso físico y otra cosa es el reposo en la presencia del Señor. Porque uno puede descansar físicamente, pero se levantó de descansar y la mente vuelve al mismo círculo vicioso del estrés, de la ansiedad, del problema. Pero cuando tú reposas en la presencia del Señor, tú no sales de ahí igual, tú sales diferente. ¿Cuántos dicen amén? Tócale el hombro al que está al lado tuyo y dile, si tú quieres palabra de ciencia, dígale, el Espíritu Santo te espera en el monte del ayuno, de la vigilia y de la oración. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Vamos, dáselo. Dáselo. Disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra, congregarse, hermano. Eso te va a ayudar de una manera poderosa. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que Dios no tiene hijos preferidos, pero hay algo que Dios sí tiene. Dios tiene hijos íntimos, y a los íntimos Dios se les revela. Cuando no hay vida de intimidad, difícilmente vas a tener palabra de ciencia, difícilmente vas a tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Necesitamos, mis amados, la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Vamos, levante sus manos, diga al Espíritu Santo, yo te pido que me des palabra de ciencia, que me des palabra de sabiduría. La palabra de ciencia literalmente provoca que puedas ver en tiempo real lo que el Espíritu Santo está viendo en otras personas. Le puedo contar una experiencia. Acompáñeme allí el hermano del piano. Algo que a mí me pasa cuando ministro. Cuando yo voy a un seminario, yo quiero que me entienda, por favor, que cuando yo voy a un seminario, un entrenamiento, yo me enfoco en la palabra, en la enseñanza. Hace poco estuve en Venezuela haciendo un tour profético en 7 ciudades. Y la primera ciudad se llama Simón Bolívar.
ahí en la costa oriental del lago de Maracaibo, y habían como unos 500 pastores, y fueron a que los entrenara. Pero entonces yo no me enfoqué tanto en la palabra, sino más bien en profetizar, ministrarlo, el fuego, la unción. Cayeron, se liberaron, un movimiento tremendo de unción. Y yo dije, bueno, la gente quedó contenta. Y después la persona que organizó el evento me dijo, ay, pastor, la gente dijo que muy bonito, ay, pero quedaron como aburridos. ¿Y por qué quedaron aburridos? No, porque ellos querían que usted les enseñara. Y no les enseñó mucho, los ministró mucho, pero no les enseñó mucho. Entonces, dígale al que está al lado suyo, el varón de Dios nos está enseñando. Si yo me pongo a ministrar, hermano, se va todo el tiempo en ministración. Pero he venido a enseñarles, a entrenarles. He venido con un manto y una unción magistral. Y no te estoy enseñando letra muerta. Te estoy enseñando vida en el Espíritu. Mira, te voy a contar algo. Cuando yo estoy ministrando a las multitudes en una cruzada de milagros, de liberación, de miles y miles y miles de personas, y hay enfermos, hay endemoniados, hay mucha gente, yo no los conozco, yo no sé quiénes son ellos, yo no sé qué hacen, no conozco sus vidas. Yo no me meto al Facebook a revisar a ver qué le encuentro por ahí a alguien para decir algo con burro amarrado. No, yo bandido sí no soy, hermano. Fui bandido en el mundo, pero ahora en Cristo, hermano, estoy regenerado. Antes era un degenerado, ahora estoy regenerado. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de ciencia, la palabra de ciencia es tan espectacular, porque en la palabra de ciencia, lo que el Espíritu Santo está viendo en tiempo real, tú lo ves. Ya tú lo ves. Entonces yo estoy en el altar, en la tarima, miles de personas, la multitud, y yo estoy allí. Yo lo que necesito es conectarme con el Espíritu, no necesito nada más. Mi gran esfuerzo es conectarme con el Espíritu Santo, vida en el Espíritu. Y yo estoy allí en oración, estoy adorando, estoy allí buscando la frecuencia del Espíritu, la estoy buscando. ¿No le ha pasado a usted que agarra el celular a ver dónde pega la señal? Yo cuando estoy en la tarima estoy así, buscando la señal del Espíritu, hasta que ¡pum! me engancho con el Espíritu. Y cuando me engancho con el Espíritu, ¡wow!, lo veo. Y algo tremendo es que el Espíritu Santo nunca está en la plataforma. Cuando el Espíritu Santo se mueve, ¿sabe qué hace? Él se mete en medio de la gente, se mete entre la multitud y comienza a caminar entre las personas y comienza a mirarlos. La gente está ahí, hermano. Algunos llorando, algunos con dolor, algunos con angustia, algunos distraídos, pero ahí está caminando el Espíritu. Yo lo veo caminar en medio de la gente, y de repente el Espíritu Santo va caminando y se detiene, y de repente ve a alguien con mucho dolor en el corazón, y yo veo como el Espíritu Santo se acerca, y el Espíritu Santo mete su mano ahí en el corazón y comienza, y lo que el Espíritu Santo está viendo y haciendo, yo lo estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo no me estoy inventando las cosas. Lo que yo estoy viendo que Él hace, yo lo hablo. Hay una persona que su corazón, y veo al Espíritu Santo metiendo, y yo estoy hablando lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y cuando hablo lo que el Espíritu está haciendo, ¡pum!, allá sucede el milagro. El enfermo es sanado, el paralítico se levanta, el cáncer es quitado, el tumor es arrancado, los oídos se destapan, los ciegos ven, los endemoniados son libres. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, palabra de ciencia. Lo que el Espíritu Santo ve, tú lo comienzas a ver.
en tiempo real. Y no solo lo que el Espíritu Santo está haciendo en una persona, lo que el Espíritu Santo está haciendo en una familia, en una iglesia, en una ciudad, en una nación. Y lo que tú ves que el Espíritu Santo está viendo, haciendo o va a hacer, tú lo hablas.